Octavio Paz y terminábamos con Enrique Krause hasta la fecha. Imagínense esa línea, pues revolucionaria, intelectual, histórica, cultural, económica, ¿no? Les daba un know-how, un conocimiento extremo de lo que era nuestro país en aquella época, pues conflictiva, en el que había que construir todo, entre ellas las instituciones que el día de hoy tenemos para bien o para mal. Todas estas actividades provocaron que el padre se ausentara de casa, por supuesto, pues era un revolucionario y era en activo y escribano de Emiliano Zapata. Imagínense ustedes lo que no se habrá enterado del movimiento revolucionario, pero sobre todo el tiempo que tenía que dedicar al trabajo de Emiliano Zapata, pues era de tiempo completo, ¿no? Entonces no había tiempo para la familia, había tiempo para el movimiento revolucionario, pero para la familia no. Todas esas actividades, decía yo, provocaron que el padre se ausentara pues de su casa durante largos periodos. Vamos a hablar de su vida de estudiante. Su educación se inició en los Estados Unidos, en donde Paz Solórzano llegó en octubre de 1916 como representante de Zapata. Estoy hablando de su papá. La estancia es que se presta a que estemos hablando de Octavio Paz y de su papá al mismo tiempo. La estancia en los Estados Unidos de casi 2 años significó para Octavio Paz el enfrentamiento con la imposibilidad de comunicarse, según recuerda Octavio Paz. En Los Ángeles sus padres lo llevaron a un colegio y como yo no hablaba una sola palabra de inglés, lo parafraseo, me costó mucho trabajo comunicarme con mis compañeros. El primer día hubo, ¿qué creen? Bullying. Y claro, una pelea. Regresé a mi casa con el traje desgarrado, un ojo semicerrado y la boca rota. A los 2 años volví a México y sufrí lo mismo entre mis compatriotas. Otra vez burlas y puñetazos. En 1929 José Vasconcelos se lanza a la gran aventura de buscar la presidencia. Apoyado por las aspiraciones legítimas de un sector social identificado con la autonomía universitaria. Acuérdense ustedes que esto lo vimos cuando platicamos de José Vasconcelos Calderón, que decíamos que había competido contra Pascual Ortiz Rubio en aquella desdichada para él, ese quiebre de vida que tuvo después de la derrota, pues lo alejó del mundo, pues de los vivos, y se dedicó a ir muriendo poco a poco José Vasconcelos. Octavio Paz, pese a no haber participado en el movimiento vasconcelista, comulgó con el ideal que lo guiaba, se vio envuelto en la gran fe vasconcelista, ya lo dije hace rato, en ese fervor que posteriormente produjo muchas cosas, y entre ellas una organización de estudiantes pro obrero y campesino, de la que a su vez surgieron muchas gentes que con los años se convirtieron al marxismo o al sinarquismo. Aquí es muy importante porque si el origen de Paz es humilde y de recursos limitados o escasos por también la ausencia de su padre, el abuelo viene a cumplir con la figura paterna y además con la figura pues de una dirección acerca del trabajo que él iba a desarrollar después. Con tanto libro envuelto no había otra cosa que hacer más que leer, leer y leer. Asumiendo esta elección y siendo consecuente con ella, es como a los 15 años Octavio Paz se convierte en activista de la fugaz Unión de Estudiantes Pro Obreros y Campesinos y se inicia en la lectura de Kropotkin, Eliseo Reclus, José Ferrer y Proudhon, antecedentes con los que ingresa a la Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso, donde habría de encontrar a un viejo conocido de su padre, que dijimos al principio, Antonio Díaz Soto, y Gamaliel Santana Banda, quien como profesor y amigo le haría compartir la idea de que el movimiento zapatista encarnaba el verdadero espíritu de la revolución. Bueno, todos dicen lo mismo, ¿no? Si le preguntaran a Villa cuál era el espíritu de la revolución, pues era el de él, ¿no? Y si le preguntan a Zapata también, y si le preguntan a Obregón también, y si le preguntan a Venustiano Carranza también. Todos estos líderes que en aquel momento pues se querían poner el adorno de ser el presidente de la República, salvo Pancho Villa, porque él decía que él no podía cargar con tanto. Las primeras experiencias literarias de Octavio Paz, dice, deslumbrado literalmente por la lectura de Wasteland de T.S. Eliot, traducido por Enrique Munguía como El Páramo, y publicado en la revista Contemporáneos en 1930. Por eso, aunque mantuviese en sus actividades un prioritario interés en la poesía, atendía desde la prosa un panorama inevitable. Literalmente, me recuerdo que es Alberto Berti, el que fue también su inspirador para seguir el trabajo. Este hombre
este hombre español que le dio mucha fuerza en los años 20, 30, tuvo gran interés por estudiarlo. Por eso, aunque mantuviese, decíamos, en sus actividades un prioritario interés en la poesía, pues era más bien prosa. Y se jugaba entre la poesía y la prosa. Si no, vean ustedes el trabajo que hace en Blanco, que yo tuve la oportunidad de verlo, incluso si todavía por ahí anda, bájenlo en su iPad, en el Face, recibimos perfecta la señal. Muchas gracias, Toñito, qué bueno que siguen por ahí con nosotros, qué bueno que ya se ve bien. Creo que desde que cambiamos la estrategia por aquí de verlos a través, a lo mejor la pantalla un poquito más reducida, en el iPhone jala mucho mejor el Face que en el iPad. Entonces parece ser que también nuestro problema era técnico y ya ahí vamos. Entonces decíamos un juego entre la prosa y la poesía. Vámonos, producción, por favor. Decía que estaba preocupado por confirmarse la existencia de vínculos entre la moral y la poesía. Escribió en 1931, fíjense ustedes, a los 16 años, el que sería su primer artículo publicado, que es Ética del Artista. Hay veces que estas grandes mentes, estos hombres tan brillantes, son difíciles de entender. Yo no podría comprender qué tiene que ver la ética y la estética para un literato. Ahora que he tenido la oportunidad de estarlo leyendo, les digo a ustedes que ellos buscan también la rima, buscan un orden, buscan una secuencia lógica, que el extraordinario cerebro, que muchos de los artistas que tuvimos en el siglo XX, pues empezaban por ser bohemios y buscaban el alcohol y pues la taberna para invitar al cerebro a reflexionar, a pensar, como José Alfredo Jiménez. Decían que don José Alfredo Jiménez no podía escribir letra alguna si no se había tomado mínimo 3 tequilas. Y era la costumbre. Estos ensayistas de la mitad del siglo XX tenían la costumbre de la taberna, el gusto por el alcohol, ¿verdad? Muchos de ellos con moderación, con respeto al trago, pero también a don Octavio Paz le gustó la fiesta y sobre todo las damas. Decía yo que donde antes de plantearse la pregunta sobre el deber del artista entre lo que denomina arte de tesis o arte puro, descalifica al segundo en razón de la enseñanza de la tradición. El arte puro no puede ser, según Octavio Paz, porque aunque él admira a través de la vista el trabajo pues de tipo puro, la tesis que dice yo prefiero la mezcla de esta, vamos a decir, del mestizaje, ¿no? Porque al final de cuentas él ama España, él también hace su trabajo propio allá en España, tiene muchos amigos españoles que lo van a influenciar fuertemente, también en la adopción de un ritmo en su filosofía. Él tenía tendencias izquierdistas, acuérdense ustedes que sí es el único hombre que le renunció como embajador cuando estaba por allá en la India y en París al señor presidente de la República, don Gustavo Díaz Ordaz, y que se mofa de él, le dice, ese que va a renunciar, con ese despotismo característico de Díaz Ordaz, y le renunció. Dijo, no, primero voy ahora por mis principios. Entonces, este cultivo que él hacía de las mezclas, de las ideas, él se fortalece muchísimo con la filosofía hindú, y además al conocer esa cultura le da para escribir y escribir uno de sus mejores trabajos que más adelante les voy a señalar, asimilando un lenguaje que recuerda al estilo religioso y paradójicamente marxista. Encuentra el verdadero valor del arte en su intención. El sentido también revolucionario, amigo del asesor, mucho gusto saludarte, estamos hablando de don Octavio Paz, estamos iniciando una serie aparentemente de 2 entregas, a lo mejor son 3 entregas, y en la que trataremos de abarcar todo este trabajo de este Premio Nobel de Literatura que ya hace unos años se despidió del planeta, dejándonos un legado cultural que va a ser casi imposible que en cápsulas o en gotas nos las tomemos, o a lo mejor la dosis va a ser de 3 o 4 jarabes completos para que tengamos la medicina necesaria. Y decía, los seguidores del arte puro, al carecer de él, se encuentran en una posición aislada y favorecen la idea kantiana del hombre que pierde toda relación con el mundo. Cuando se dicen puros, y fíjense, esta relación viene para el puro de Trump, que busca nada más Estados Unidos para los anglosajones, está haciendo una división, vamos a decir, quirúrgica, de decir todo lo que no se parezca a esto está mal. Y entonces don Octavio Paz lo veía venir, justamente, igual que todos los tiranos, igual que todos los
autócratas que sienten que solo sus chicharrones truenan, como Adolfo Hitler, se quiso deshacer de todos los que no eran alemanes puros, y pues, en fin, eso no comulgaba con don Octavio Paz. La revista Barandal, que él funda, apareció en agosto de 1931, dirigida por Rafael López Malo, Salvador Toscano, Arnulfo Martínez Lavalle y por supuesto Octavio Paz, jóvenes antecedidos, excepto por Salvador Toscano, por cierta celebridad literaria debida a sus padres. Rafael López participó en la revista Moderna y, al igual que Miguel de Martínez Rendón, en el movimiento de los agoristas, aunque era más comentado y conocido por los estudiantes preparatorianos, sobre todo por su poema La Bestia de Oro. A Octavio Paz Solórzano se le conocía en este círculo como el autor ocasional de narraciones literarias aparecidas en el suplemento dominical del periódico El Universal, además de que Ireneo Paz era el nombre que le daba ya identidad a una calle de Mixcoac, como les dije al principio del programa. En medio de encuentros, verdaderas confrontaciones entre representantes de la generación del Ateneo, que tanto hemos platicado en este programa, y de los 7 sabios de 1915, que también tocamos en este programa, sobre las ruinas de un positivismo sobreviviente en crónicas periodísticas, donde se debatían las posibilidades del materialismo histórico, el realismo socialista crecía como la única doctrina viable, a la que debían apegarse todos o casi todos los que simpatizaran con las promesas del comunismo. Octavio Paz, cercano a estas ideas, fundó después de la desaparición de la revista Barandal y está inscrito en la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México unos cuadernos del Valle de México que solo lograrían aparecer por 2 números, pero que sirvió para, además de publicar algunos poemas, constatar que el grupo original no tendría la solidez para la continuación de una empresa en común. Empresa que más adelante veremos que se convierte en la revista Vuelta cuando fue echado a patadas con Julio Scherer del periódico, que pues tenía en aquel momento un trabajo dedicado y delicado en contra de Luis Echeverría Álvarez y que detentaba el poder con todo contra estos pensadores mexicanos. Ojalá que les esté interesando este trabajo, mis amigos. Hasta aquí los dejo porque es muy largo el tema y pues ya estamos avanzaditos en todos nuestros notables. Ojalá que este grupo de notables, ojalá que don Octavio Paz nos ilumine en donde esté. Por acá lo recordamos siempre por ese premio Nobel que nos legó y esa obligación que nos deja de hacer bien las cosas, o por lo menos intentarlo antes de partir de este planeta. Muchísimas gracias, los quiero mucho, gracias a todos los que me acompañaron. Gran maestro Paz, sin duda, aún sigo tratando de explicar las múltiples percepciones de Piedra del Sol. Sí, así es, mi querido amigo del asesor. Ojalá nos pueda seguir viendo la semana que viene. Seguimos entregando a Octavio Paz. Los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo. Chao. Hasta mañana.